Saludos muchachos, damos inicio a lo que sería la tercera clase del programa de histología, que es tejido conectivo o conjuntivo. Ok, el tejido conectivo es, junto a los tejidos nervioso, epitelial y muscular, uno de los 4 tejidos fundamentales. ¿Qué queremos decir con estos? Que estos tejidos son los que le van a dar lugar a todos nuestros órganos. Todos estos poseen células que son las que lo conforman. También una matriz intercelular, que es el espacio donde se encuentran estas células, que poseen una morfología similar y también una función común. Muy bien, el tejido conectivo lo vamos a encontrar debajo de lo que es el tejido epitelial, mayormente. Sin embargo, este tejido también lo encontramos en tejidos como el tejido adiposo, tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido hematolinfático, entre otros. Estos tejidos, aunque no lo parezca, forman parte del tejido linfático. Estos tienen en común que todos proceden del mesenquima, que es el tejido embrionario que procede del mesodermo, la cual es la lámina intermedia del disco trilaminar. La característica del tejido conectivo es que predomina la matriz extracelular, también llamada sustancia intercelular, sobre las células, lo que resulta en que estas células se van a encontrar bastante distanciadas unas de otras, a diferencia, ejemplo, del tejido epitelial, donde casi no hay sustancia intercelular por lo unida que están estas células. Muy bien, muchachos, y estén atentos porque acá viene lo que puede ser una pregunta de examen. La matriz extracelular está compuesta por agua, glucoproteínas y proteoglucanos, que estos los vamos a denominar en conjunto como glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos son 5, que son el heparansulfato, el queratansulfato, el dermatansulfato, el condrintinsulfato y el hialuronano. Ok, estas células son las que le dan su típica consistencia turgente, la cual permite la difusión de líquido y nutrientes a través del tejido. Además de esto, esta sustancia intercelular está compuesta por numerosas fibras, las cuales tienen funciones principalmente de sostén y de estructura. También están compuestas por numerosos vasos sanguíneos, ya que a diferencia de lo que es el tejido epitelial, este es un tejido vascularizado, rico en vasos sanguíneos. Entre las células que conforman el tejido adiposo entre las células que conforman el tejido conectivo encontraremos diversos tipos, los cuales vamos a clasificar en células residentes o inmóviles o células migratorias o móviles. Muy bien, entrando en materia, lo que serían ya las células residentes o inmóviles, ok, ya va. Tenemos los fibroblastos, tenemos los fibrocitos, los adipocitos, los pericitos y las células mesenquimatosas. Muy bien, muchachos, estas son las células características del tejido conectivo. También lo son las células migratorias, que ya estaremos hablando de ellas posteriormente. Ok, los fibroblastos, ¿verdad? El sufijo blasto significa formación, es decir, que estas son células inmaduras, están en su etapa de formación, en su etapa de desarrollo y también de formar lo que es la matriz extracelular. Estas tienen la capacidad de dividirse y de multiplicarse para así seguir secretando a la matriz extracelular, tanto como sea necesario. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo es la morfología del fibroblasto. Estas tienen una característica forma alargada, tienen un núcleo de cromatina laxa, ¿verdad?, y tienen un nucleolo, que es este puntico oscuro que se ve acá, bastante visible. Ok, el nucleolo consiste en ADN y ARN ribosomal recién transcrito, que significa que si una célula que transcriba mucho ARN ribosomal, según lo que ya estudiamos en lo que fue la clase la célula y los tipos de células, ¿verdad?, tenemos que el ARN ribosomal nos quiere decir que es una célula rica en ribosomas. Los ribosomas son las encargadas de la síntesis de proteínas. O sea, esta célula, ¿verdad?, sintetiza bastantes proteínas. ¿Por qué? Porque ellos las necesitan para dar función
a la formación de fibras y también de material amorfo dentro de este tejido. Ok, esto lo vamos a encontrar altamente en lo que es la dermis papilar, o sea, en la piel, y también en los vasos sanguíneos, recubriendo los vasos sanguíneos. Muy bien, hablemos ahora de lo que son los fibrocitos. Los fibrocitos, ¿verdad?, son un fibroblasto con escasa función. Los fibrocitos son la fase madura de los fibroblastos. El sufijo cito significa ya célula madura o célula. Esta es una célula fusiforme, ¿verdad? También es una célula alargada, como podemos ver. Acá, el núcleo está ocupando más espacio que ocupa casi toda la célula. Estas son una de las células características del tejido conectivo, como anteriormente lo mencionamos, y, ¿verdad?, tienen una escasa función. Esta, por tener un núcleo, digamos, más añejo, producen menos proteínas, o sea, hay baja transcripción de ARN, por ende, hay también menos producción o menos síntesis de lo que son las proteínas. Ok. Hablando ahora de lo que son los adipocitos, estas tienen una forma muy característica, ya que su forma es como una gota de grasa, como podemos observar acá, que desplaza su núcleo. Como podemos ver acá, está hacia un costado. Lo desplaza siempre a la periferia. Esta tiene una forma típica de anillo de sello. O sea, anillo de sello, para las personas que sepan de qué sería, de herrería, de herramientas, de ferretería. Ok. Su función es la síntesis y almacén de triacilglicéridos. Nosotros lo conocemos acá en Latinoamérica como triglicéridos, sencillamente. Estos son cúmulos de grasas que se almacenan en nuestro organismo. Como bien sabemos, estas grasas posteriormente van a pasar a formar lo que es ATP en caso de ser necesitado. En casos extremos, muchachos, cuando hay personas que, ejemplo, se pierden en el bosque o están en un sitio donde están cautivos, digámoslo así. Personas que no están recibiendo alimento, tampoco bebida, todo lo que son estas células, ¿verdad?, van a formar parte del ATP o la energía que nosotros necesitamos. Nuestro cuerpo es capaz de fagocitarse el mismo. Sin embargo, no es eso lo que quiero que aprendan para el examen. Ok, ¿qué más podemos decir de los adipocitos? Bueno, esto lo vamos a conseguir sobre todo en lo que es el tejido adiposo. Sin embargo, en todas las partes de nuestro cuerpo vamos a conseguir lo que son adipocitos, estas células. Hablando de lo que son los pericitos, estas son células que se encuentran alrededor de los pequeños vasos sanguíneos, como lo son las arteriolas, las vénulas y, digamos, los finales de todos los vasos sanguíneos, los pequeños capilares, que son los que se encargan de irrigar tanto la piel como el tejido conectivo. Muy bien, su función, ellas tienen una función contráctil y tienen también funciones reguladoras de flujo. Cuando hablamos de que tienen una función contráctil, es que estas son capaces de, digamos, contraerse para así reducir lo que es el paso del flujo sanguíneo. Recordemos que estas las vamos a conseguir dentro de los vasos. Cuando hablamos de vasos, abordamos lo que son las venas y las arterias. Ok, hablando de lo que son las células mesenquimatosas, estas tienen una forma particularmente estrellada y son difíciles de ver en el microscopio óptico. Son células pluripotenciales. ¿Qué quiere decir que son células pluripotenciales? Que son células que pueden convertirse potencialmente en cualquier tipo de estas células. Estas células, ¿verdad?, se dan en el mesenquima embrionario, en lo que conocemos como mesodermo. Ajá. Muy bien. Ok, hablando ahora de lo que son las células móviles, ¿verdad? Son células que llegan al tejido mediante los vasos sanguíneos. Estas cumplen una función, ¿verdad?, y poco después mueren porque no tienen cómo volver al torrente sanguíneo. Su
su periodo de vida es bastante corto. Estas tienen una función específica dentro de lo que es el tejido adiposo y posteriormente, bueno, ok, estas células llegan al tejido por diversos estímulos. Pueden ser procesos inflamatorios, procesos infecciosos o por traumatismos. Estas células son los mastocitos, los plasmocitos, los macrófagos y los glóbulos blancos. Sin embargo, estos los vamos a describir posteriormente en lo que será la clase de tejido sanguíneo. Muy bien, pero es importante que sepan, ¿verdad? Y puede ser pregunta de examen, que entre los glóbulos blancos que vamos a encontrar están los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos y los linfocitos, muchachos. Muy bien. Ok, entrando en materia, ¿verdad? Hablando de lo que son los mastocitos o células cebadas, también las podemos llamar, son células grandes, bien redondeadas, las cuales tienen un núcleo esférico, totalmente redondo. A ver si en la otra diapositiva está. Es correcto. Acá están. Estos son los mastocitos. Estos poseen en su citoplasma, como podemos observar acá, un montón de gránulos que están cargados de histamina, leucotrienos, citocinas, que son las claves en las respuestas inflamatorias. Cuando esta célula se activa, ¿verdad? Debido a un antígeno, esta se desgranula. Estos gránulos que están acá salen de la célula y estos le van a dar paso a lo que es la primera fase de los procesos inflamatorios. Ok, estas producen vasodilatación en el tejido para llegar a realizar lo que es ese proceso inflamatorio, muchachos. Ok, ahora hablando de lo que son los plasmocitos, tenemos que son células ovoides o en forma de pera, como podemos observar acá, con un núcleo bien redondo y excéntrico. Cuando hablamos de excéntrico, es que se encuentra hacia afuera, o sea, se encuentra fuera del núcleo, o sea, fuera del centro, perdón. Ok, estas células tienen un gran desarrollo de lo que es el aparato de Golgi. ¿Por qué? Porque es una célula especializada en producción de proteínas. Muy bien, ahora hablando de lo que son los macrófagos, estas son células grandes también, con una forma irregular, como podemos observar acá. Ellos tienen un núcleo arriñonado o en forma de grano y su función es fagocitar los cuerpos extraños que reconozca dentro del organismo. Estas células forman parte del sistema de defensa principal de nuestro organismo. Muy bien, muchachos. La matriz extracelular la podemos dividir en matriz extracelular forme y amorfa. Cuando hablamos de forme es porque tiene una morfología y una consistencia regular. En cambio, cuando hablamos de la matriz extracelular amorfa, estamos hablando de que tiene tanto una forma con bordes indefinidos, ¿verdad? Eso, una forma con bordes indefinidos. Ok, la matriz extracelular amorfa va a estar compuesta por lo que son moléculas inorgánicas como el agua y iones como el sodio, el calcio, el potasio, el magnesio, entre otros. Y va a estar compuesto también por moléculas orgánicas como son los proteoglucanos y las glucoproteínas. Bien, la matriz extracelular forme, en su caso, va a estar compuesta por lo que son las fibras. Tenemos que las fibras se dividen en fibras colágenas, que acá podemos ver cómo es su forma, en fibras elásticas, que ya estaremos hablando posteriormente de esto, y en fibras reticulares. Muy bien, entrando en materia de lo que son las fibras, vamos a tener acá que las fibras del tejido conectivo están formadas por muchas proteínas y tenemos tres principales, como podemos ver acá, que son las fibras colágenas, las fibras elásticas y las fibras reticulares. Las fibras colágenas se van a encargar de lo que es la resistencia y el sostén de estas
tenemos 20 tipos. Sin embargo, en el tejido conectivo vamos a encontrar 4 principales, que son el colágeno 1, 2 y 3, que estas aportan sostén y resistencia, y colágeno 4, que nos van a permitir filtración dentro de lo que es el tejido. Recordemos que las fibras son las que le dan la consistencia al tejido conectivo. Ok, tenemos también lo que son las fibras elásticas, que las vamos a conseguir así. Ok, estas lo que nos van a aportar al tejido y a las células es elasticidad. Estas tienen la capacidad de estirarse 1 vez y media en su estado de reposo. O sea, que tenemos que se puede estirar de aquí a acá 2 veces. O sea, supongamos que este es el espacio, más media vez más, que es hasta acá. Si se podía apreciar. Si se estará marcando. Si se estará marcando el láser. Bueno, no importa. Yo sé que mis muchachos son bastante inteligentes y no ameritan de ese láser. Tenemos también lo que son las fibras reticulares, que estas se encargan de seguir, tienen una función de guía. Estas son como una guía de células, como podemos apreciar acá. Estas tienen bordes más indefinidos y se clasifican, se ramifican, perdón. Estas netamente poseen colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 tiene esta característica, que es que se va a ramificar. Esta sirve también como carriles para lo que son las células. Muy bien, tienen una función de sostén. Ok. El tejido conectivo, ¿verdad?, según su función, lo podemos clasificar en tejido conectivo no especializado y en tejido conectivo especializado. El tejido conectivo no especializado se va a encargar del sostén y la nutrición, tanto del tejido conectivo como del tejido epitelial. En cambio, el tejido especializado no solo cumple con esas funciones de sostén y nutrición, sino que también tiene funciones específicas. Entrando en materia en lo que es el tejido no especializado, ¿verdad?, tenemos que este se subdivide o se clasifica en laxo, denso y mucoso. Sin embargo, esto va a depender de la bibliografía, muchachos. Pero está bien que se lo aprendan así. Tenemos, ¿verdad?, que el tejido conectivo laxo va a tener un gran número de células y también un gran número de lo que es matriz extracelular. Problemitas técnicos. Y va a tener una baja presencia de lo que son las fibras. Estas tienen más que todo una función nutricia, una función de nutrición, ¿verdad? Está caracterizado porque tiene muchas células, como ya dije. Este es un tejido bastante irrigado, el tejido no especializado laxo. Ok, tenemos ahora lo que es el tejido no especializado denso. Tenemos que esta se divide, muchachos. Esta se clasifica en tejido no especializado denso, regular e irregular, ¿verdad? Tenemos que, según diferentes bibliografías, ¿verdad?, el regular se va a subdividir en regular tendinoso, que es este que está acá, el regular laminar, que es este que está acá. O sea, el tendinoso, la diferencia que tiene es que tiene más fibras elásticas que moléculas. El laminar va a poseer también fibras elásticas, como podemos observar acá, pero esta tiene a su vez también moléculas orgánicas. Vendría siendo esta, que son estos punticos que están acá. Y también tienen regular membranoso, que esta parte de eso va a tener iones bueno, realmente esto no nos importa mucho. La clasificación que a mí me interesa que ustedes sepan es que el tejido conectivo no especializado denso se clasifica o se subclasifica en regular e irregular, muchachos. Donde el irregular, bueno, estamos hablando del regular. El regular se caracteriza por tener pocas células y abundantes fibras. El caso aquí es que las células son tan densas, ¿verdad? Las células no, aquí son tan densas las fibras que aplastan a las células y las hacen ver más aplanadas. Que vendría siendo el caso, digamos, de esta, pero no es la gráfica que me gustaría que ustedes apreciaran. Ok, las fibras tienen aquí un patrón organizado. En el caso de
de las fibras densas regulares tienen un patrón organizado y lineal. Comúnmente están alineadas entre sí. Su función, la función del tejido conectivo no especializado denso regular, ¿verdad? Tiene una función de resistencia a la tensión y comprensión más soporte a su vez. Esto lo vamos a conseguir más que todo en lo que son los ligamentos, en los tendones y las aponeurosis. Ok, tenemos que el tejido conectivo no especializado denso irregular, ¿verdad? Está caracterizado por tener pocas células. Sin embargo, aquí no lo apreciamos, no tenemos unas gráficas, muchachos. Estas diapositivas, sinceramente las saqué de un instituto. ¿Por qué no se las había pasado anteriormente? Porque estas diapositivas realmente tenía que explicarlas para que las pudieran entender, ya que el contenido que tenía, tanto los libros como las diapositivas con la información que tenía de lo que era el tejido conectivo, lo perdí. Entonces, por eso anteriormente no les había pasado las diapositivas, quería explicárselos primero para que ustedes pudieran entender. De todas maneras, cualquier duda, como habíamos quedado, me la van a hacer llegar a través del grupo y ahí aclaramos todas las dudas que tengan. O sea, esas dudas que tienen ustedes también las tiene un compañero de ustedes. Y lo ideal es que no se vayan con ninguna duda, porque Dios mediante este viernes estaremos presentando el siguiente quiz. Ok, retomando el tema, hablando del tejido conectivo no especializado denso irregular, ¿verdad? Tenemos que estar caracterizado por tener pocas células, pero abundantes fibras de tipo colágeno. Son células sumamente resistentes y su nombre se debe porque vistas al microscopio tienen un patrón irregular, o sea, un patrón desorganizado. Estas tienen función de sostén y también de resistencia mecánica. Ok, muchachos. El tejido conectivo lo podemos clasificar también en tejido conectivo elástico y tejido conectivo reticular. Generalmente estos son densos. Vamos a tener que en el tejido conectivo elástico hay alto número de fibras elásticas y acá podemos apreciar cómo se vería al microscopio. Esto es un corte histológico. Y el reticular, por supuesto, va a tener más fibras reticulares, es rico en fibras reticulares y así lo vamos a ver. Sin embargo, aquí se ve bastante opaco, pero ustedes en sus diapositivas, que ya les haré llegar, no sé si ya se las hice llegar, así lo vamos a apreciar. Necesito que sepan esto, que tengan claro que el tejido conectivo también se describe en tejido conectivo, se clasifica en tejido conectivo elástico y reticular, y que sepan apreciar cómo se ven los diferentes tipos de fibras, tanto las reticulares como las elásticas como las fibras colágenas, ya que las fibras colágenas también se ramifican, pero por poseer colágenos 1, 2 y 3 no tienen estas ramificaciones tan extensas como las tienen las fibras reticulares. Muy bien, muchachos. Prosiguiendo. Acá faltó una diapositiva con lo que sería el tejido conectivo especializado. El tejido conectivo especializado se van a encargar ustedes de investigarlo. Yo se las voy a estar pasando por el grupo, pero se las menciono. El tejido conectivo especializado forman parte el tejido sanguíneo, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido adiposo, el tejido linfático y el tejido hematopoyético. Quiero que sepan, ¿verdad?, por qué estas tienen que ver con lo que es el tejido conectivo, que de hecho solo hablamos anteriormente, porque en el proceso embrionario estas se forman en lo que es el mesenquima, ¿verdad? Posteriormente pasan a lo que es el mesodermo y se forman en conjunto con lo que es el tejido conectivo. Sin embargo, ustedes se van a encargar de investigarlo: tejido sanguíneo, tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido adiposo, tejido linfático y tejido hematopoyético.